Bien, estamos listos ya, hermanos. Discipulado Efesios 4:23. Hoy es martes 19 de mayo de este 2026. Estamos listos, estamos preparados. Vamos a arrancar de una vez para aprovechar el tiempo. No sin antes darle gracias a Dios siempre por estas lindas oportunidades que nos regala, ¿no? Y tiempo de mucha edificación, donde pues obviamente depende de cada uno que quiera pelear por la bendición que trae el escuchar, el meditar en torno a la palabra del Señor. Entonces, voy a pedirle a Shirley, si nos regalas una oración, Shirley, para arrancar. Buenas noches, hermanos. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad tan hermosa, tan valiosa que nos das para reunirnos en torno a tu palabra. Ayúdanos a entender lo que trae el pastor para nosotros. También te damos gracias por el tiempo que él dedica a enseñarnos de tu palabra. Gracias, Señor, por este día, por todo lo que nos has permitido vivir. Ayúdanos siempre a ser buen testimonio. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos y ponemos este tiempo en tus manos para que sea de mucha edificación. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Shirley. Amén. Ok, voy a compartirle la pantalla y arrancamos de una vez. Ustedes me dicen si la ven, ¿no? Sí, pastor. Sí, Sí, pastor. Ok, bueno, ¿acuerdan que hace como 15 días estuvimos tocando el tema de la traición, ¿no? Que estuvimos hablando de Judas y de las personas, pues, obviamente que digamos, como que decepcionan en esa parte de la confianza y todo eso. Eh, Esto está muy, muy ligado a eso, ¿no? Y tiene que ver más que todo con algo, un tema muy, muy actual, ¿no? El tema de las relaciones o personas tóxicas, ¿no? Pero a veces cuando uno habla de relaciones o personas tóxicas, generalmente siempre piensa que se refieren a relaciones de pareja como tal, pero no. Vamos a ver que la Biblia es mucho más amplia en eso y la Biblia habla sobre eso. Tal vez no se refiere en ese término propiamente dicho, pero cuando uno tiene la definición y todo, sabe que la Biblia toca no solamente ese, sino muchos temas, ¿no? A veces dicen que la Biblia es un libro que se quedó, un libro antiguo, digámoslo así. No, no antiguo, sino anticuado, es que dicen que es, porque se quedó sin tocar temas que hoy por hoy son actuales, ¿no? Pero no es que se quedó sin tocar, sino que simplemente los menciona de una manera diferente, ¿no? Pero no es un libro anticuado, es un libro antiguo, pero es mucho más actualizado y mucho más moderno de lo que la gente cree, ¿no? Entonces, para meternos en el tema, quisiera leer esto que está en el Salmo 140, del 1 al 3, que escribe el salmista, ¿no? Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Dice, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esto lo escribe obviamente el salmista y nos sirve para meternos en el tema, porque pues a veces vemos, ¿no? O sea, uno cree que esto de las relaciones tóxicas y todo, que obviamente fuera del reino de Dios, pues es pan de cada día y es lo que caracteriza a la gente que anda sin Dios, ¿no? O sea, uno no podría esperar que fuera del reino de Dios haya un verdadero amor, haya una verdadera amistad, haya un verdadero concepto de familia, ¿no? Eso solamente se pueden tener conceptos, digamos, acertados o verdaderos si uno está con un lenguaje de reino o un lenguaje de Dios, ¿no? Pero muchas veces conocemos personas que son cristianas, ¿no? O sea, o por lo menos que dicen que son cristianas o que le han entregado su vida al Señor y todo eso, pero no viven plenamente, ¿no? No disfrutan plenamente, las vemos llenas de amargura, como lo comentábamos hace un tiempo aquí que estuvimos viendo el tema de la amargura o en la iglesia, no me acuerdo. Y entonces no podríamos evitar el preguntarnos qué pasa con esa gente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué si siendo cristianos? ¿Por qué, digamos, tienen esos episodios o esos lapsos de amargura o de infelicidad que son característicos de la gente sin Dios, pero ¿por qué, no? ¿Qué pasa con la gente que se dice que es cristiana? Y muchas veces, digamos, la explicación o el problema
radican exactamente porque hacen lo contrario a lo que David está escribiendo en el Salmo. Mire que en el Salmo 1, en el Salmo 140, en el versículo 1 dice él, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Parte de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de la gente, ¿no? O sea, y cuando hablamos de hombre, hombre malo, pues no estamos hablando solamente de hombre. Acuerde que la Biblia habla del hombre, el hombre, pero se refiere al ser humano como tal, ¿no? Entonces, hay muchas personas que en lugar de hacer lo que David está diciendo ahí, de evitar, digamos, lo del hombre malo como tal, en vez de evitar ese tipo de relaciones, más bien se relacionan con ellos o con ellas, ¿no? Y consideran a este tipo de personas, estamos hablando del hombre malo, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas características, algunos los consideran como amigos o amigas, y peor aún, algunos se relacionan sentimentalmente con ellos, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes podría decir, o alguien podría decir, pero ¿cómo? Un cristiano, una cristiana, pastor relacionándose con una persona con estas características que no tienen nada que ver con Dios, bueno, eso es más, eso se ve, pero muchísimo, ¿no? O sea, de gente que se dice o que démosle el beneficio de la duda que son cristianos y se involucran con personas que no tienen nada que ver con principios cristianos, ¿no? O sea, se relacionan como tal y eso definitivamente lo que le trae a uno a la vida de uno, si es que uno cae en ese tipo de relaciones, pues no es otra cosa más que infelicidad, estrés, amargura, baja autoestima, todo lo que conlleva cuando uno se relaciona con una persona que tiene estas características, ¿no? Y a veces ni siquiera es con uno también, o sea, o a veces puede ser que estas personas se están relacionando a veces hasta con propios hijos nuestros o familia cercana, ¿no? No necesariamente nosotros mismos, pero sí gente de pronto muy cercana y por eso es importante pues conocer todos estos conceptos, estar preparados, cómo debemos tratarlo, cuáles son las advertencias que nos da la palabra. Primeramente, que no caigamos nosotros en eso y si nosotros no estamos en esa situación, por lo menos no ser ajenos a que alguien muy cercano a nosotros podría estar pasando algo parecido, ¿no? Entonces, a ese tipo de persona, hombre o mujer, al que se refiere David ahí, que le pide al Señor que lo libre de eso, pues es lo que podríamos encasillar como en una persona tóxica, ¿no? Ahorita vamos a ver la definición más amplia de lo que es una persona tóxica, pero para saber qué es una persona tóxica, lo primero que nosotros deberíamos saber es qué es algo tóxico, ¿no? La palabra tóxico significa venenoso, ¿no? Generalmente, cuando uno ve que dice es que eso es tóxico, entonces hay que cuidarse de no ingerirlo porque es venenoso, ¿no? Entonces, si sabemos que algo tóxico es algo venenoso, pues las relaciones tóxicas pues son aquellas que envenenan nuestra paz, ¿no? O sea, y nuestra capacidad de disfrutar de otra persona como tal, o disfrutar plenamente de una relación en la que uno creería que está bien encasillado, ¿no? Una relación tóxica por lo general nos tiende a dejar agotados, frustrados, deprimidos. Las relaciones tóxicas no solamente afectan nuestro entorno familiar, personal, sino que hay relaciones tóxicas en lo que tiene que ver con negocios, en lo que tiene que ver con equipos deportivos, bueno, todo lo que implican relaciones como tal o que implica equipo, gente, que uno tenga que relacionarse pues generalmente, no en todos, o sea, porque uno no puede generalizar, pero en la mayoría de esos casos casi siempre hay algunas evidencias o problemas de relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señora. hablando así que dice usted estas relaciones tóxicas, a veces es difícil salir de una relación tóxica, pastor, no es tan fácil, no es tan fácil Ujú. salir de esas relaciones, porque todo es como un proceso, ¿no? Como que ya la persona se acostumbra. Ok, pero nada más adelante, mire. Ok, sí, apenas vamos por ahí, ¿no? O sea, primero vamos a ver cuáles son las características, cuál es el problema o el peligro de relacionarnos con este tipo de personas, pero lo que dice Milena es cierto, ¿no? A veces, y ahorita, y hay una explicación, ahorita lo vamos a ver, de por qué a veces es tan complicado, ¿no? ¿Cuál es el problema o peligro de relacionarnos con este tipo de personas? Pues obviamente cuando uno permite, digamos, que a su círculo íntimo, círculo de confianza ingresen este tipo de personas, que pueden ser, por ejemplo, chismosos, envidiosos, porque una persona tóxica a veces se cree a nivel de relación o esa que es la que te maltrata físicamente, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Hay personas tóxicas que son chismosas, que son envidiosos, gente que es manipuladora, autoritaria, gente que es orgullosa.
hay gente que es mediocre. Bueno, todo eso entra dentro de la categoría de algo tóxico. ¿Por qué? Porque ya vimos la definición de tóxico. Tóxico es algo que envenena, ¿no? Algo que contamina. Entonces, por eso todo eso cae ahí dentro de ese paquete, ¿no? Entonces, son personas que si permitimos que entren en nuestro entorno, es un problema, porque permanentemente están evaluando, pesando lo que uno dice, lo que uno hace o lo que uno no dice o lo que no hace, ¿no? Y no vienen de parte de ellos comentarios constructivos y todo eso, sino que siempre una persona tóxica es aquella que trata de frustrarlo a uno, ¿no? De menospreciar lo que uno hace. ¿Se acuerdan de Zambalad y toda esa gente que cuando llegaron a hacer los muros de Nehemías siempre trataron como de desanimarlos, decir que no iban a poder? Esas son las personas tóxicas, ¿no? Personas que en vez de ayudarlo a uno a impulsarse, más bien como los cangrejos, tratan de tirarlo a uno para atrás, ¿no? Entonces, una persona tóxica es todo lo contrario a lo que menciona el libro de Éxodo de Ur y Aarón. ¿Ustedes se acuerdan bueno, antes de poner el versículo, por si no lo han buscado, ¿ustedes se acuerdan qué hizo Ur y Aarón con Moisés? ¿Qué hacían Ur y Aarón con Moisés? Sin buscar. Sostuvieron sus Sostuvieron las brazos, manos. pastor. Ok, exacto. Dice la palabra y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a fila de espada. Entonces, ¿qué hacía Hur y Aarón? Sostenían las manos de Moisés. Entonces, una persona tóxica es todo lo contrario, ¿no? Eh, Son personas que no nos levantan y no nos sostienen cuando nosotros caemos en debilidad o cuando nos faltan las fuerzas o estamos, digamos, decaídos, sino que por el contrario, más bien, como dice al caído caerle, ¿no? O sea, nos hunden más, nos desaniman, nos llenan de culpabilidad. O sea, esas son las características de una persona tóxica. No lo que hizo Uri y Aarón de sostener, sino que más bien tratan de ver cómo terminan de hundir, ¿no? Esta frase me pareció interesante, ¿no? Hay algunas personas que son como las nubes, que cuando desaparecen tu vida vuelve a brillar, ¿no? O sea, y así es. Yo no sé si ustedes, los que están aquí, han tenido de pronto algún tipo de relación de ese tipo, ya sea de amistad, ya sea lo que sea, que uno dice, bueno, y definitivamente cuando corté eso ahí, parece ser que ese era como lo que la Biblia habla como el anatema, ¿no? Que no dejaba avanzar como tal, ¿no? Entonces, esa es una frase que aplica mucho para eso. Pero, digamos, uno puede reconocer digamos, este tipo de personas que siempre solamente ve el lado negativo de las cosas, de la vida, ¿no? Entonces, esas son señales que hay que aprender a identificar, ¿no? Y quién tiene que desarrollar esa capacidad de identificar? Pues uno mismo, ¿no? ¿Cómo le llama uno a eso? ¿Cómo creen ustedes que uno, esa capacidad que uno desarrolla de identificar cosas y saber si esto realmente conviene o no? ¿Cómo le llamamos a eso? Discernimiento. Discernimiento, ¿no? O sea, eso es lo que hay que tener, ¿no? Saber identificar señales para reconocer si una persona es tóxica o no, y que esa toxicidad puede llegar a afectarnos más de lo que uno creería, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de las personas tóxicas? Bueno, primero, una persona tóxica es una persona soberbia, ¿no? O sea, ese Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra, no? Entonces, una persona tóxica es soberbia ¿en qué sentido? O sea, son personas que se creen poseedoras de la verdad absoluta, o sea, solo ellos tienen razón, nadie se atreve a llevarle la contraria porque se sienten ofendidos, rechazados. Entonces, eso es una especie de toxicidad, está muy ligada a la soberbia, al orgullo. Bueno, la soberbia y el orgullo pues son primos hermanos, ¿no? Entonces, precisamente como son muy soberbios, pues no piden consejos ni opiniones, y si las aceptan, o sea, si de pronto de pronto aceptan que uno les dé un consejo o una opinión,
no es para recibirlas o considerarlas y no para menospreciarlas o inclusive para burlarse de la persona que opina, ¿no? Esa es una característica de una persona tóxica, ¿no? O sea, también la parte de que no admite ningún tipo de comentario, nada de lo que tú le digas será suficientemente bueno para esa persona, todo es malo, solo lo que ellos digan o lo que consideran que es bueno. Eso es un nivel de toxicidad, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos conocido personas que... eh, amistades o relaciones sentimentales, o que, que nada es bueno, ¿no? Nada de lo que les diga uno es bueno, sino lo que simplemente lo que ellos crean que es, ¿no? Es lo que la Biblia también menciona como que son sabios en su propia opinión, ¿no? Y entonces, ¿qué utilizan ellos para menospreciar todo lo eso? Pues por un lado la burla. Acuérdense que la burla digamos, todo ese tipo de expresiones, ya sea con palabras o gestos, que lo que buscan es poner en ridículo a alguien, ¿no? Eso, Pastor, sí, termina ahí, Elsa. ajá. Y el sarcasmo, que ya es, digamos que el sarcasmo y la burla son primos hermanos, solo que el sarcasmo ya es algo que se dice con ironía, ¿no? Y crueldad. Ambos buscan ridiculizar o humillar, pero digamos que la burla es para poner en ridículo y el sarcasmo es, aunque también ridiculiza más que todo para humillar. Sí, Elsa. Sí, esto vendría siendo de parte de la persona que es tóxica, vendría siendo hasta comparándose como con un narcisista, ¿va, pastor? Que Sí, solo podría él. ser porque, digamos, el narcisismo, una persona narcisa, digámoslo así, es aquella que se ama en exceso, ¿no? Entonces, Sí. porque es bueno amarse a uno mismo, eso lo tenemos claro, pero como se ama en exceso, ya está llena de orgullo y no hay nadie mejor que ella, Ujú, lo que esa persona hace es lo único bueno, no acepta ujú. consejos de nada. Entonces, cuando uno se relaciona con una persona así, acuérdate que es lo contrario de la soberbia. La humildad. La humildad. La humildad, ¿no? Que esa es esas sí son personas que uno debería relacionarse porque son personas con las que se puede trabajar, se puede crecer, se puede construir, pero todo lo contrario, una persona soberbia, que uno no puede construir nada porque realmente siempre, nunca va a haber cabida para lo que uno pueda aportar. Entonces esas son relaciones tóxicas, ¿no? O por lo menos califican dentro de eso. Estamos viendo ahorita las características de lo que es una persona tóxica. También, por ejemplo, las personas tóxicas, pues, tienen las características de ser siempre negativas, ¿no? Primera de Samuel 17:33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Acuérdense cuando David ya iba a enfrentarse a Goliat, pues nadie creía en él, ¿no? O sea, entonces, por lo general una persona tóxica es una persona que no cree en tu capacidad, no cree que tú lo puedas hacer, siempre hay pesimismo de por medio como tal, ¿no? Entonces ese tipo de personas no nos ayudan a nosotros para nada. Nunca ven oportunidades, sino que siempre ven el problema como tal, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Y si uno se rodea de este tipo de personas negativas, pues uno nunca va a esperar realmente que hayan cambios positivos para uno, porque pues... eh, recuerden, personas negativas siempre vamos a tener alrededor, ¿no? O sea, siempre lo vamos a ver. El problema es relacionarse, ¿no? O sea, porque personas tóxicas siempre las van a ver, ¿no? O sea, uno las va a tener por todo lado. El tema que estamos hablando aquí es ya entrar en una relación, ¿no? Ya prestar oído, o sea, lo que dice la Biblia de las malas conversaciones. Entonces, mm, son personas negativas, ¿no? Siempre están viendo la falla, ¿no? Siempre están viendo las faltas, los errores, nunca ven cualidades. No sé si ustedes han visto casos de personas que cuesta que realmente reconozcan una cualidad de alguien, o sea, siempre están como viendo las fallas, ¿no? O sea, por otro lado, como son negativas, son personas que no se esfuerzan, se rinden con facilidad, o sea, cualquier cosita los tumba. Bueno. Tantas cosas que están muy ligados a la negatividad como tal, ¿no? Entonces, eso es una característica de las personas tóxicas también. Ahora, otra característica, y que está ahí en Lucas 19:20, las personas tóxicas por lo general siempre toman el papel de víctimas, ¿no? O sea, en Lucas dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Esta es como otra versión de la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, siempre una persona tóxica buscará, digamos, no asumir la responsabilidad de lo que hace, sino que siempre tratará de ver cómo responsabiliza a terceros
de malas decisiones como tal. Siempre se hacen las víctimas para poder precisamente descargar las culpas o sus fracasos en otras personas. Y ese es el tipo de relaciones que uno debe tratar de evitar, ¿no? Porque pues eso no, realmente a uno no le ayuda mucho para crecer, ¿no? O sea, uno lo que necesita es gente que lo rete a uno, que le exija, que lo lleve a uno a trascender, pero cuando una persona, uno se relaciona con ese tipo de personas que por lo general son negativas, lo que hablamos ahora, soberbias negativas y además siempre se están victimizando, eso es un ambiente, no, yo no sé si ustedes han tratado o no, me imagino que sí, y por eso les pongo ejemplo porque creo que es el día a día que todos vivimos de personas con las que ustedes hablan y siempre están como quejándose, como que bueno, como que el universo está en contra de ellas y todo ese asunto. Y eso como, yo tengo por ahí una persona que yo le ayudo algo ahí porque pues yo sé que necesita ayuda y yo no, pero te digo, todos los lunes madruga, ¿no? O sea, ni los bancos me madrugan a escribirme, ni siquiera cuando les debía. Pero todos los lunes y siempre es, bueno, que no tiene para comer, que la medicina, que, bueno, una cantidad de cosas. Y yo digo, puede que sí lo necesite, pero habrá algún lunes en que, que amanezca como optimista, como decir, bueno, yo sé que necesito, pero ahí vamos confiando. No, 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 esto es una tragedia. Entonces, generalmente siempre pasa eso, ¿no? O sea, son personas que se victimizan muchísimo y muchas veces no asumen su responsabilidad precisamente por lo mismo, porque como esa característica de victimizarse, siempre tiende uno a responsabilizar a los demás por todo lo que le pasa a uno por cosas o que uno decidió mal o que no ha decidido, ¿no? Es una realidad. Otra característica de las personas tóxicas son personas controladoras, ¿no? Y manipuladoras. En Jueces está la historia de Dalila, ¿se acuerda? Para no leerla toda, Dalila, ¿se acuerda cómo manipuló a Sansón y que no le contaba el secreto de dónde estaba la fuerza y que entonces comenzó a decirle que era porque él no la amaba lo suficiente? Bueno, una cantidad de cosas y manejó la situación hasta que le hizo revelar el secreto a Sansón y ya todos conocemos la historia de Sansón, ¿no? Que perdió su fuerza y todo ese asunto y bueno. Entonces, son personas, usando ese ejemplo de Dalila, que harán lo que sea con tal de que uno haga lo que ellas quieren que uno haga, ¿no? O sea, y a veces inclusive pueden utilizar violencia, amenazas o inclusive ahí chantajes emocionales, ¿no? O sea, el chantaje emocional es, porque cuando uno habla de chantaje, pues siempre habla como de tratar de obtener algo a la fuerza o tratar por medio de la violencia o amenazas obtener algo, pero hay chantajes emocionales donde las personas se apegan a eso, ¿no? A las emociones, como dice su propio nombre y a creer y a manipular las situaciones y que nadie me quiere, y que no sé qué, ¿me entienden? Entonces, tienden a hacer lo que sea, es una realidad, hacen lo que sea para que uno haga lo que ellas quieren hacer. Son personas que no respetan Pastor, límites. como Sí. celos, celos sería. Pues digamos que las personas que son celosas, por eso es que los celos entran dentro de lo tóxico, porque acuerden que que es que los celos son otro tema, ¿no? Hay celos buenos porque no todos los celos son malos. Por qué sabemos que no todos los celos son malos? Porque Dios es celoso. Mm. Exacta, Juan Pablo, porque Dios es celoso, ¿no? Y entonces si fuera malo ser celoso, pues Dios no sería celoso, ¿cierto? Decir, lo que pasa es que lo que hace mal o bien el celo es las causas y las intenciones que están detrás de una actitud de celos, ¿no? Entonces, obviamente Dios no cela, ¿por qué? Porque él ama a su creación, ama a sus hijos, quiere lo mejor para uno. Por ejemplo, si a mí mi esposa o una pareja lo cela uno en el sentido de que se preocupa, de que me quiere proteger, bueno, nadie dijo amén, no dijo amén, Milena, pero está bien. Digamos que sí, pues. Entonces, ese no es un celo Amén, más, amén. ese no es un celo malo, ¿cierto? Sí, pero los celos en general, cuando hablamos de celos que son ya de manipulación, de ser controlador, eso ya es una relación tóxica, ¿no? Porque ya ese celo nada que ver, ¿no? Ese tipo de celo está más ligado a la inseguridad, a esa necesidad de uno siempre tener el control. Entonces, ahorita más adelante creo que vamos a mencionar algo sobre eso. Pero entonces, en línea de esto,
en línea a esto que estamos hablando de que son personas controladoras y manipuladoras, no respetan los límites, ¿no? Entonces, generalmente siempre están presionando, están insistiendo, hasta que la otra persona ceda, ¿no? O sea, y esa manipulación, ese control, pues, digamos, tratando de hacer eso, pues siempre tratan como de aislar a la otra persona. Y casi siempre usted puede ver que una persona que es tóxica, porque así pasa en las relaciones en general, pues son personas que dicen amar a la otra, ¿no? O sea, es que la toxicidad es por el amor, ¿no? No tiene nada que ver con el amor, porque realmente el querer aislar a otra persona tratando de manipularla, controlarla, pues no tiene nada que ver con el amor, ¿no? El que uno quiera controlar las amistades que tiene, si va a ir a visitar a los papás o no, que si se relaciona con la familia o no, ¿me entiende? Eso no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Entonces, eso caracteriza a este tipo de relaciones tóxicas, el asunto de la manipulación y el controlar el espacio de la otra persona, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en los noviazgos, ahora sí dirá pastor, pero eso sí no se dan los cristianos, bueno, no son cristianos, ¿no? Pero se da. Pero a nivel de noviazgo, digamos, acuérdense que una de las presiones más comunes que hay entre las parejas de jóvenes de novio es precisamente esa presión para tener relaciones sexuales, ¿no? Y que no, que es que tú no me quieres y yo necesito la prueba de amor y que eso es manipulación, ¿no? Y eso entra dentro de la categoría de una relación tóxica, ¿no? Fuera del reino de Pastor, Dios. Ahora, dentro del reino de Dios no se debería de dar, aunque no crea, ¿no? Porque hay mucha gente que se dice que es cristiana, pero las relaciones sexuales fuera del matrimonio abundan, ¿no? Sí, adelante. pastor, Ujú. esas características también son como muy, bueno, literal, creo que todas concuerdan con una persona así, igual tóxica, pero narcisista también, ¿verdad? Egoísta, ¿no? Es una actitud muy egoísta el pensar en, porque digamos, una pareja de novios, por ejemplo, hablando de esto de que me tiene que dar la prueba de amor y todo eso, la mejor prueba de amor es que realmente, en este caso casi siempre es el hombre el que le pide la prueba a la mujer, ¿no? Y la mejor prueba de amor en este caso sería el respeto, ¿no? El que uno siempre quiera lo mejor para la pareja, que todo se haga en la línea en la que Dios ha establecido todo. Pero bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero sabemos que eso no funciona del todo como tal. Es una actitud, como dice Yolene, muy egoísta realmente, y entraría dentro de lo que hemos estado hablando de ya el exceso del amor, el narcisismo, como estamos hablando, y que caracteriza por la soberbia, todo lo que hablamos ahí de creer que no, lo importante es que yo me sienta bien, qué importa la otra persona, ¿no? Pero esa es una característica de las personas tóxicas, que son controladoras y manipuladoras como tal. Ahora, ¿qué se debe hacer? Ya más o menos tenemos una idea, aunque uno podría seguir buscando más características y de seguro que las hay, pero más o menos, ¿no? Hemos sabido que son personas soberbias, no aceptan consejos, son personas, ¿qué más fue que dijimos? A ver, ya se me olvidó. Soberbias, que son personas, Controladoras. son negativas, son personas que siempre se hacen las víctimas para tratar de manipular, controladoras y todo eso, ¿no? Eh, ¿Qué creen ustedes que se debe hacer con ese tipo de personas? Poner Establecer, límites. Alejarse, ¿Sí, Mare? alejarse. Alejarse, ¿qué más? es- establecer límites, Límite, dice Karina. ¿Nadie más? Bueno, ¿qué se debe hacer con ese tipo? Uno diría que romper con ellas, ¿no? Pero, ¿y si es un esposo o una esposa? Hasta un mismo Bueno, hijo. de todas formas, digamos, la recomendación, pues generalmente con eso siempre es, por ejemplo, en Mateo 5:29 dice, por tanto, si tuvo derecho, tienes ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda todo lo que leímos en algún momento cuando estuvimos viendo Sermón del Monte, ¿de acuerdan? Si tu mano derecha te es ocasión de... Entonces, digamos que usando ese versículo, lo mejor que uno podría hacer con ese tipo de relaciones, pues es apartarse, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que dice Milena de qué pasa si es un esposo y todo eso. Ahora, ¿qué creen ustedes?
si es una pareja sentimental, llamémoslo como sea, y tiene todas esas características, ¿qué creen ustedes? ¿Aplica o no aplica? Si aplica alejarse, ya sea hijo o ya sea esposo, lo que sea. Sí, de todas formas, creo que, por ejemplo, Mile, en el caso de que una mujer esté casada con una persona que es tóxica, que la manipula, que la controla, bueno, todo eso es maltrato, que le ocasiona lo que vimos al principio, que la contamina, que la lleva al estrés, o sea, ¿para qué seguir con una relación de esas? O sea, Pero, sí, como te decía anteriormente, no es fácil salir de una relación de esas. ¿Por qué? sí, no es Porque fácil. dependen económicamente, a veces se echan hasta la culpa, ¿no? Yo creo que lo hice enojar, yo fui la culpable, yo no debería haber hecho esto, yo no debería haber salido, uy, yo no, seguro no le planché bien la ropa. Entonces, es difícil, es complicado. Sí, sí, claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista, estamos viendo los toros desde la barrera, ¿no? Es complicado, pero ahorita Bien. vamos a ver algo, bueno, inclusive por eso está esa pregunta, dice, ¿por qué si algunas veces sabemos que hay mujeres o mujeres, que más que todo siempre es el caso, lo más común, aunque es de hombre a mujer, pero en este caso en particular, ¿por qué creen ustedes que hay muchas situaciones de esas en las que hay mujeres que saben que están con una persona tóxica, pero no pueden dejarlo? ¿Por qué creen? ¿Qué explicaría eso? De hecho, bueno, yo, pastor, en el trabajo he visto casos y yo creo que las relaciones tóxicas, bueno, si se habla como de pareja, es como las que más cuesta dejar, porque me ha tocado ver que, por ejemplo, detengan a un hombre por violencia doméstica, una vez me tocó ver eso, ¿verdad? Y al otro día llegó la muchacha a dejarle desayuno. Ujú. Sí, sí, Después, imagínate. Pero ese es como el fruto, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, eso que nos cuenta Karina, pues ese es pan de cada día, ¿no? Pero, ¿cuál será la raíz de eso? O sea, ¿por qué Bueno, será que se eso? enseñorea, pero si es cristiana y si es cristiano, se dice la palabra que la persona ya no tiene su voluntad, ¿sí? Sus deseos son por la otra persona. Están creo que siendo, ajá. es falta de autoestima o a veces eh, llenar espacios vacíos, digamos, también. Ok. Yo No vieras que tiene, creo que sería como conductas aprendidas, porque estas situaciones así, digamos, no es ahorita que se ven. Yo creo que todos, en su gran mayoría de los matrimonios, siempre, y más antes que existía tanto el machismo, este, los hombres en sí, digamos, ahorita hay de los dos, hombre y mujer, que actúan así, pero casi siempre, digamos, ha sido más arraigado eso que lo ha tenido el hombre, de sentirse, digamos, como él apoderado de esa mujer y hacer él lo que quiere y todo el asunto. Entonces, creo que son como conductas aprendidas, como siempre se ha visto. Sí, sí, hay de todo un poco ahí, pero realmente la raíz del asunto era, bueno, de pronto lo ¿Qué que pasa? mencionaba Mirena ahora que está en Génesis 3:16, ¿no? Que dice que, ¿acuerdan? La raíz de la desobediencia del hombre y la mujer, dice Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Acuérdense que el plan original del Señor no era que ninguno se enseñoreara de nadie, ¿no? Ni que el hombre de la mujer, ni la mujer del hombre, sino que a ambos les dio sus tareas, digámoslo así, pero en ningún momento, y sus deberes y sus derechos por parejo, ¿no? Pero sí, cuando una mujer digamos, no tiene autoestima, no tiene identidad, ya es muy fácil que los maridos se enseñoreen de ella. Como ejemplo, el ejemplo que decía Karina ahorita. El marido le pega, lo meten preso y al otro día está la mujer ahí llevándole el desayunito. ¿O cuántas veces no vemos esos videos donde hay una persona pegándole a una mujer en la calle y viene la gente a darle duro al tipo y la mujer se mete ahí, se mete a dar puño defendiendo al marido? Entonces son cosas raras, ¿no? O sea, es como una falta de autoestima, una falta de identidad como tal. Eso para unas personas que están apartadas de Dios. Ahora ustedes dirán, pastor, pero si la pareja es cristiana, es que si la pareja es cristiana no tendría por qué haber nada de esto que estamos hablando, ¿no? Si son verdaderos cristianos como tal.
O sea, si son verdaderos cristianos los dos, no tendría por qué haber nada de lo que vimos ahora, ni de soberbia, ni de negatividad, ni de tratar de manipular o controlar a la otra persona. No debería haber. Y si lo hay, es porque hay que revisarse realmente el tipo de cristianismo que dicen tener. Ahora, si ustedes dicen, pero si la mujer es cristiana y el hombre no, bueno, si una mujer, dice la Biblia realmente que si una mujer es creyente y está con un hombre que no es creyente, que no lo abandone porque ella lo puede santificar, pero siempre y cuando él consienta obviamente de que ella lleve su fe y todo eso y no haya lo que estamos hablando ahorita de maltrato ni nada de eso, porque ya ahí está en juego la integridad de la persona como tal, ¿no? Entonces es un yugo desigual como tal y yugo desigual ya sabemos que eso no funciona. Entonces, pero esto Pastor. generalmente es como la raíz del asunto, ¿no? Sí, señora. Ajá, o sea, todas esas características que dice también acobija o encierra falta de respeto, ¿no? Y a veces no sabemos si tenemos a nuestro lado una persona que es tóxica porque no la llamamos así, sino, es que me faltó solamente el respeto. Entonces, todo eso conlleva de que, por ejemplo, conoce uno parejas de años ya, casi 40, 50 años de matrimonio y no se sabe quién resistió más. Y ahí están juntos, aunque no se sabe cómo sobrevivieron. Pero, como dices Pero tú, estamos de acuerdo que no se sabe cómo ajá, sobrevivieron, pero es una relación tóxica, ¿no? ajá, pero, y a veces uno dice no, que no, porque a veces no sabemos si tenemos una persona tóxica, ¿sí me entendés? A veces O a veces no queremos verlo. o no queremos verlo. Entonces, por ejemplo, si dice, no, fue que me faltó al respeto, venía enojado todo, o enojada, lo que sea, pues eso es independiente. Pero en los casos también de las mujeres que uno da como esa sensibilidad, tiene el corazón diferente, digámoslo un poquito diferente que esto y cubre todo la mujer. Y a veces hasta tiene el hombre la deja. Imagínese, cubriendo todo un matrimonio y resulta que el marido se le fue y ella, entonces hay casos, entonces uno dice, bueno, falta de respeto, eso conlleva todo, o sea, independientemente que si no son cristianos o Y son eso es muy común, cristianos, ¿ah? Que a veces hay una relación donde el agresor, digamos, es el hombre y la mujer aguanta, como dice Milena, pero la relación se acaba no porque la mujer digamos, volviendo en sí, usamos esa palabra y ya va diciendo, bueno, pero yo porque estoy aquí, yo no merezco esto, ¿no? Muchas veces no se da por eso y no porque, como dice Milena, es porque el mismo hombre decide dejarla, ¿no? Tal vez se cansa ya se cansa él, digámoslo, de tener una persona a la que manipula, maltrata y todo eso y nunca hay ningún tipo de reacción, no sé, posiblemente, ¿no? Pero eso pasa. Pero básicamente la raíz de todo eso está ahí, ¿no? En lo que el Señor dijo ahí en Génesis, cuando la mujer se aparta de Dios, pierde su identidad. No, acuérdate de lo que hay un principio en la iglesia, el que no sabe quién es en su mente, su vida no vale nada, ¿no? O sea, si uno no sabe quién es aquí, es decir, cuando uno dice que no sabe quién es en su mente, si yo no sé quién soy, de dónde vengo, cuál es mi propósito de vida, para dónde voy, si yo no sé para dónde voy, cuando uno no sabe para dónde va, prácticamente está casi que destinado a qué. al fracaso. Fracasar, Sí, al fracaso, pero hagan de cuenta como que ustedes a van, perderse. sí, a perderse, pero digamos que para que uno, creyendo uno, que diga, no, yo para no perderme, ¿qué haría uno? Seguir un camino. Puede ser un camino, pero más que seguir un camino, ¿seguir qué? las señales. Sí, puede ser. Pero también, todo eso que ustedes están diciendo está bien. Pero por general, cuando uno no sabe para dónde va, pues uno trata, acuérdate que hay un dicho que dice que ¿para dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Eso. Entonces, generalmente cuando uno no conoce el camino, pues uno tiende a seguir a alguien que uno crea que va para allá, para donde uno quiera ir, ¿no? O a seguir a alguien, ¿no? No nos ha pasado muchas veces que uno dice, ¿a dónde quedará eso, no? Voy a seguir a la gente, ¿no? Y a veces lo que hacen es perderlo a uno más, porque la gente no va para donde uno quiere ir. Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe quién es en su mente, cuando uno no sabe quién es, ni dónde viene, ni para dónde va, pues uno tiende o agarrar para donde uno crea que se vea más bonito el camino, al mejor estilo. ¿Al mejor estilo de quién? ¿Quién escogió un camino bonito y al final le fue como,
hoy en día así como perro en misa, pues es que hoy en día a los perros les va mejor que a uno. Pero bueno, ¿quién alguna vez escogió un camino porque lo vio muy bonito y al final le fue mal? Lo, Lot, sí, ¿se acuerdan? Porque Abraham le dijo a Lot, bueno, escoge tú para dónde te quieres ir, y Lot dijo, no, yo me voy a ir por aquí porque aquí hay llanura y hay de todo, y al final fue a dar a Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, a veces hay gente que como no saben para dónde van, se van por el camino que creen, pues por eso dice la Biblia que hay muchas personas que creen que sus caminos son buenos, pero al final son caminos de muerte, ¿no? Y si no es así, pues más bien uno prefiere seguir a alguien que uno crea que va bien, ¿no? Entonces, por eso hay mucha gente, sí, por eso hay un consejo que dice no siga a nadie que no sabe para dónde va. Hay mucha gente siguiendo a gente que no tiene ni idea para dónde va, pero hay otra gente ahí siguiéndolo, ¿no? Que es lo que el Señor menciona de ciegos guiando ciegos, ¿no? Cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Ambos caen en el hoyo. Los dos se van al hoyo, ¿no? Los noto como muy callados hoy a están todos, ¿no? es que está haciendo mucho calor, entonces están seguro dormidos. Los veo como si estuviera solo con tres personas ahí, que son las que han estado hablando toda la noche. Pero bueno, está bien. Entonces hay que considerar algo con base en esto, ¿no? O sea, lo hemos dicho, ¿no? Acuérdense que hay un dicho que dice que más vale, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Y bueno, eso ya deberían ustedes saber la respuesta. Hay un dicho que dice que más vale solo que mal acompañado, pero hay algo que es mejor que eso. ¿Qué es? A buena compañía. Sí, estar bien acompañado, ¿cierto que sí, Mari? O sea, a uno le dice, pastor, pero es mejor solo que mal acompañado. Sí, estamos de acuerdo, pero mejor aún es estar bien acompañado. ¿Qué necesita uno para estar bien acompañado? Quítala con el dedito, ¿no? Mm. ¡Ah! ¡Qué fría! Hay un Ser micrófono selectivo. abierto. ¿Qué necesita uno para que uno se asegure que está bien acompañado? Conocer a la persona que lo va a acompañar a uno. O sea, ser selectivo, ¿no? O sea, seleccionar bien, ¿no? O sea, ahora, si usted después de, como dice Juan Pablo, de conocer a la gente, usted dice, no, hombre, aquí no hay nada. Entonces ahí mejor estar solo, ¿no? Pero por lo menos que uno haga la tarea, ¿no? Entonces lo mejor es estar bien acompañado. Entonces, bueno, ya vimos algunas características de relaciones tóxicas, entonces vamos a ir a lo contrario, cómo reconocer una relación saludable, ¿no? Bíblicamente. Porque mire las advertencias que da la palabra. Proverbios 21:9 dice que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Acuérdense, no quiere decir eso pues que las que son rencillosas son las mujeres nada más, no, porque son ejemplos, ¿no? Proverbios 22:24 dice, no te entrometas con el iracundo, bueno, ahí ya habla de iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, ¿no? Entonces mire que son consejos, la Biblia es clara, ¿no? Que hay que saber en qué momento hay una mujer rencillosa o en qué momento hay un hombre iracundo, ¿no? Y la recomendación es, ni te vayas a vivir con el uno, ni te entrometas con el otro, ¿no? Entonces, hay que ser selectivo, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, hay muchos consejos en la palabra realmente y muchas advertencias donde nos dice realmente que tenemos que ser selectivos. Acuerden que en el libro de Génesis, cuando el Señor creó al hombre y la mujer, bueno, sobre todo primero cuando creó al hombre que dijo que no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle compañía. Entonces, realmente nosotros hemos sido creados para convivir, ¿no? O sea, no es bueno que estemos solos, o sea, es bueno que estemos bien acompañados, es bueno que tengamos buenas personas al lado porque pues somos seres relacionales como tal, ¿no? El Señor ha puesto en nosotros esa necesidad de compartir con alguien, de buscar pareja. Algunos podrían decir, no, pastor, yo no necesito tener un hombre o una mujer al lado. Sí, puede que sí, pero vayámonos allá, amigos se necesitan, o sea, familia, o sea, uno lo necesita como tal, eso es una necesidad casi que es parte de nosotros como tal, ¿no? Entonces, en línea a eso, como somos seres relacionales, pues las relaciones pueden ser de dos tipos, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O pueden ser unas relaciones saludables o pueden ser unas relaciones tóxicas como la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ya más o menos vimos algunas características de las relaciones tóxicas, veremos algunas características de lo que es una relación saludable. Así como nosotros definimos ahora lo que era tóxico, que era algo venenoso y todo eso, pues ¿qué es algo saludable? Algo saludable, pues es algo que goza de buena salud, como diría la palabra, ¿no? Entonces, ahí hay una definición y dice que la palabra salud, digamos, según la Organización Mundial de la Salud, significa estado completo, bienestar físico, mental y social.
Entonces, tener una buena salud no necesariamente es que uno no tenga una enfermedad, porque hay gente que dice, no, yo no tengo ninguna enfermedad, o sea que yo gozo de buena salud. No necesariamente, ¿no? O sea, la salud tiene que ver con un buen ambiente social, ahorita está muy de moda lo de la salud mental, el bienestar físico es importante, obviamente, pero la salud es mucho más allá de si tengo o no tengo una enfermedad, ¿no? Porque hay gente que físicamente están bien pero mentalmente están enfermos, ¿me entiendes? Y a veces, y por eso ahorita se insiste mucho en eso, porque hay gente que no le pone cuidado a eso, ¿no? O sea, no le presta atención a esa parte de lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, digamos que una relación saludable es aquella que, mientras que la relación tóxica nos envenena, no nos deja avanzar, nos contamina, una relación saludable, por lo contrario, sería aquella que nos ofrece bienestar, ¿no? A nuestra vida. Bienestar, o sea, estar bien, ¿no? Tanto en el ámbito físico como mental como social. Y eso a la larga, pues fortalece que nosotros nos sintamos bien y que nuestra autoestima aumente, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros estemos bien en esos tres ámbitos, físico, mental y social, pues yo creo que nosotros estamos contentos con nosotros mismos y eso pues hace que nos valoremos, nos cuidemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que procurar, ¿no? En la medida de lo posible, que nosotros desarrollemos relaciones que sean saludables, ¿no? Y entre más temprano mejor, o sea, entre más jóvenes uno se rodee de buenos amigos, gente que lo haga crecer a uno, pues es mucho mejor, ¿no? O sea, y ni se diga pues a nivel ya de noviazgo y matrimonio, pues, porque eso ya es como la formalización digamos, por eso es que la Biblia o a uno lo que se le enseña siempre es que hay etapas que uno no debería saltarse, ¿no? Hay una etapa en la que uno tiene amigos, después de los amigos trascienden a ser conocidos, porque no todos los amigos que uno tiene ahí o el círculo que uno maneja, hay unos que son más conocidos, uno conoce mucho más de ellos. Dentro de esos conocidos uno ya inclina sus sentimientos por alguien y puede surgir un noviazgo y ese noviazgo pues termina en matrimonio, ¿no? Eso así debería ser, ¿no? Para que uno desarrolle relaciones que sean saludables, ¿no? Entonces, algunas características de esas relaciones saludables, vamos a verla aquí en lo que dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Samuel 25:35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, habla de respeto, ¿no? Entonces, pensemos en esa primera característica de lo que debería ser una relación saludable, una relación basada en el respeto, ¿no? O sea, eh, digamos, si las dos partes se respetan mutuamente, pues eso es un primer paso, un primer ingrediente para que sea una relación saludable. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y hay un dicho que dice así, por lo menos esa frase, eh, y en muchas relaciones uno puede percibir de que precisamente se pierde la paz en la relación porque digamos, se vulnera o se pierde el respeto al derecho de la otra persona, ¿no? Lo que hablaba Milena ahora de que ya no hay respeto como tal, ¿no? Entonces, por eso es que la falta de respeto es una característica de una relación tóxica. El respeto, o sea, cuando sí hay respeto, es una característica de una relación saludable, ¿no? Digamos que en una relación que es saludable, pues precisamente hablando de respeto, se trata digamos que los límites que cada persona establece, pues son respetados, ¿no? Se cuidan. Ninguna de las dos partes está presionando a la otra a hacer lo que la otra quiere, sino que cada uno tiene su espacio y como tal. Ahora ustedes podrán decir, pastor, pero entonces si hay cosas dentro de la relación, que por ejemplo, en el caso de pareja, ¿no? Hablemos, me voy a poner como ejemplo con Milena. Si yo sé que hay cosas que yo hago que a Milena le disgustan, entonces yo no podría decir, no, es que ella tiene que respetar porque a mí me gusta hacer eso, allá ella verá. No, no, porque parte del respeto como tal tiene que ver con la paz, ¿no? Acuérdate de tener paz. Entonces, si hay cosas que yo sé que aunque yo podría hacerlas porque no son malas, pero que a ella no le gustan, pues en línea al respeto por la relación, pues uno trata de no hacerla, ¿no? Ni tampoco condicionar a que le tenga que gustar a la fuerza algo que a mí me guste como tal. Entonces, cada uno tiene su espacio y precisamente el respeto tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eso es una característica de una relación saludable. También se respeta la intimidad de la otra persona. Eso, por ejemplo, de que uno tenga que obligar a la pareja que le tiene que dar la contraseña del celular. O sea, si hay respeto,
Eso se comparte, o ni siquiera hay contraseñas, ¿no? A veces hoy en día, por ejemplo, por ejemplo, el celular mío tiene una contraseña que son como 20 números, pero no es porque yo quiera ocultar algo, sino porque en el celular está el correo de la empresa y todo eso, y las mismas normas todos tienen la misma clave, ¿no? Todos se desbloquean con el mismo número. Entonces, pero uno no debería estar obligando a la otra persona a que te tenga por obligación que dar esas cosas, ¿no? Si no, es porque no me quiere, ¿me entiende? Entonces, si lo quiere dar bien, si no, pues se respeta la intimidad, aunque no debería haber ese tipo de actitudes como tal, ¿no? Esas son características de una relación saludable, ¿no? En una relación saludable, digámoslo, también hay respeto por la familia de ambos. O sea, recuerde que cuando usted se casa o usted establece una relación o algo así, no se está casando uno solamente con la pareja como tal, sino que hay que considerar que esa pareja o esa persona tiene familia, ¿no? Tiene un padre, tiene una madre, tiene hermanos, y parte del respeto en una relación es permitir, digámoslo así, que las relaciones familiares de la pareja como tal, pues sigan su rumbo, ¿no? Como, ahora, sí, usted dirá, pastor, pero es que a veces el tema es que influyen ya dentro de la relación nuestra y están generando conflicto. Bueno, ahí ya entra la parte del respeto ya de la otra persona, ¿no? ¿Me entiendes? Tiene que haber respeto de ambas partes como tal, pero no está bien que uno limite o impida, digamos, lo que la pareja de uno pueda desarrollar sus relaciones familiares porque esa familia la tuvo mucho antes de que nos conocieran a nosotros como tal. Entonces, esas cosas hay que respetarlas y cuando no hay problemas de ese tipo, pues uno podría decir que hay una relación saludable, ¿no? O sea, porque se está también respetando el espacio individual de ambos. O sea, ahí tenemos nosotros que entender que la persona con la que nosotros estamos tenía una vida antes de conocernos a nosotros, ¿no? Tenía amigos, tenía compañeros, tenía actividades académicas, tenía su trabajo, tenía cosas que hacía, y no podemos nosotros pretender de que todo eso se tire allá simplemente porque ya está con nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas que se respetan de lado y lado como tal, pero uno también tiene que respetar el espacio individual que tiene la otra persona, ¿no? Ok, ¿qué más? Las relaciones saludables, como dice Lamentaciones 3:34, dice desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Esto que está en Lamentaciones tiene que ver con los derechos, ¿no? Porque acuérdate que estamos hablando acá arriba de el respeto, habíamos hablado bueno, habíamos empezado a hablar del respeto y ahorita vamos a hablar de los derechos que tiene cada uno, ¿no? En una relación saludable, Pastor, sí antes de señora. que empieces, o sea, el respeto, nosotros tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Porque a veces pensamos que tenemos respeto, pero no, es como miedo. Ah, no, es que él me Ujú. respeta y realmente es que le tenemos es miedo. Ay, no, no, yo no puedo hacer esto, no puedo ir o alguna cosa, pero es una parte de miedo, de... Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque el miedo y el respeto no tienen, no, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, el respeto es una cosa y el miedo es otra cosa, ¿no? En una relación saludable no debería haber miedo, ¿cierto que sí? Porque, a ver, vamos a ver si a ustedes le llegan a eso, ¿por qué en una relación, hablemos de una relación de pareja, ¿no? Bueno, en cualquier relación, pero hablemos de una relación de pareja. ¿Por qué en una relación de pareja no debería haber miedo o temor, digámoslo así, para hacerle para ayudarles, pues? Miedo o temor, ¿por qué no debería haber miedo o temor? porque no han Bueno, sido pues perfeccionados en el amor. Ujú. ¿Quién más iba a comentar? yo, porque no es lo mismo respetar a usted por miedo que realmente por respeto, porque cuando usted le tiene miedo a una persona, digamos, usted no hace o se comporta de cierto modo frente a esa persona, pero si esa persona no está presente, usted sí lo va a hacer. No sé si me expliqué. O sea, lo que tú dices es que, o sea, a veces hay personas que no hacen cosas delante de la otra persona porque está ahí físicamente, algo así. Ajá, exactamente.
pero cuando la Ujú. persona no está, sí las hacen. Sí, eso es ya, eso, ¿tú crees que eso es respeto o miedo? Eso es miedo. Eso es miedo, eso es miedo, eso no es respeto. Pero tiene que ver más con lo que dijo Leo, ¿no? O sea, en una relación de pareja, si hay si es una relación saludable, no debería haber miedo o temor, porque si es una relación saludable, lo que debería haber es amor, ¿cierto que sí? Un amor de verdad, un amor perfecto, como lo habla la palabra, un amor de Dios y todo ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que echa fuera el temor? El perfecto El amor. amor. Ahora, está bien. Por qué, digamos, uno sabemos que el temor lo echa fuera el perfecto amor? Para que haya amor, ¿qué tiene que haber? O sea, para que una pareja se amen, ¿eso es fruto de qué? ¿O qué se Del necesita para que se amen? conocimiento Ajá, y de porque la confianza. porque se conocen, ¿cierto que sí? Y Ujú. como se conocen, confían, ¿cierto que sí? Y como confían, entonces no tiene por qué haber temor, no tiene por qué haber miedo, no tiene por qué haber incertidumbre, desconfianza, ¿me entiendes? Entonces todo eso va ligado, ¿no? Entonces, por eso es que las características de una relación tóxica son los celos, la inseguridad y todo ese asunto, pero la característica de una relación saludable que es la confianza, el amor, el respeto, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí está hablando del derecho, ¿no? Los derechos que se tienen, uno tiene que tener derecho a opinar sobre algo que no nos gusta o manifestar si algo realmente me molesta sin que yo de la otra persona reciba humillación, ni maltrato, ni amenazas, ¿no? O sea, hay muchas parejas donde una persona no le puede decir a la otra lo que le disgusta porque ya lo que va a recibir es un maltrato. Entonces ya eso se convierte en qué? En miedo, como estábamos hablando ahorita, en terror, y entonces ya comienza una persona a no sacar las cosas, sino a acumular, acumular, y ustedes saben que eso se va volviendo como un volcán que cuando estalle, mejor dicho, nada que ver, ¿no? Entonces, en una relación saludable, ambas personas tienen los mismos derechos, no debería haber injusticia, ¿no? O sea, y sobre todo, la clave de eso es que uno pueda expresar realmente con sinceridad lo que siente, lo que... Por eso es que a veces la mayoría, ¿cuál creen ustedes que es el principal argumento de las parejas cuando se divorcian? Ellos dicen, es que nos divorciamos porque, ¿por qué? Porque ya no había amor, Sí, Porque no se pero entendían. Falta de porque no había comunicación. confianza. eso, generalmente la gente dice eso. Es que ya no hay entendimiento, falta de comunicación y todo eso. Entonces, uno no llega a la falta de comunicación de la noche a la mañana. Yo no creo que uno se case con alguien, con la persona que no se comunica, ¿cierto? Es decir, pues, por lo menos en la área tiene que haberse comunicado para que le hubiera pedido la mano o algo así. Sino que eso es algo que va pasando precisamente y va agarrando ventaja porque ya comienza a haber, en vez de respeto y ese derecho a manifestarse o a expresarse, comienza uno a contenerlo, entonces ya no se hablan precisamente, o cuántas mujeres o hombres inclusive, pero cuántas mujeres dicen, no, yo mejor no le digo nada porque yo ya sé que primero, ¿me acuerdan lo de la relación tóxica? Porque hay soberbia, porque no se le puede decir nada, porque yo nunca tengo la razón, solo él es el que sabe, es manipulador, me va a amenazar, bueno, todas esas cosas de las relaciones tóxicas, pero en el caso de una relación saludable, sí las personas se sienten con ese derecho pleno de expresarse, de manifestar, de decir lo que les gusta o lo que no les gusta, ¿no? Allá es donde tenemos que llegar, ¿no? ¿Qué otra cosa más de las relaciones saludables? Bueno, dice la palabra en Deuteronomio 26:6, dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces, las relaciones saludables están basadas en el buen trato, ¿no? O sea, un trato, porque ya venimos hablando de respeto, derecho, entonces buen trato, ¿no? ¿Por qué estaban hablando aquí de los israelitas? Porque los israelitas en Egipto eran maltratados, ¿no? O sea, como la palabra lo dice, los trataban mal, maltratados. ¿Por qué los maltrataban? Pues porque eran esclavos, ¿no? O sea, habían sido reducidos a mera servidumbre. Acuérdate que un esclavo no tiene derechos, que es lo que estamos hablando allá, no puede expresarse, solamente tiene que obedecer, es lo que diga el amo, ¿me entiendes? Entonces, es que esa es la característica de las relaciones tóxicas que estamos hablando, ¿no? Entonces, una relación saludable es aquella donde realmente las personas se tratan bien, ¿no?
todo lo contrario a las tóxicas, donde hay un maltrato casi de esclavizante, ¿no? Entonces, en una relación saludable no hay maltrato ni físico ni verbal, ¿no? Porque el maltrato no solamente es de golpear físicamente, sino también a veces duele más el verbal que el físico, ¿no? Pero como tal. No hay amenazas, no hay atemorización, no se lastima la autoestima de la otra persona, o sea, nunca se le está diciendo, porque eso es maltrato, ¿no? El tratar de decirle a la otra persona que no sirve para nada, que no, que todo lo hace mal, ¿me entiende? Aunque no haya un maltrato físico, pero hay un maltrato verbal y sobre todo que cae directo a lo que es la autoestima de la persona, ¿no? Entonces, uno debería reflexionar sobre estas preguntas, es como un test de preguntas de, para tratar de identificar una relación tóxica, ¿no? Por ejemplo, es que siempre te culpa cuando algo sale mal. Hay personas que siempre culpan a a la pareja cuando algo sale mal. O sea, es típica, ¿no? Dice, intenta hacerte sentir culpable de los errores, controla tus horarios, te hace pedir permiso para hacer lo que deseas, ignora tus deseos o necesidades, te obliga a hacer algo que no quieres, te controla todo el tiempo en la escuela, en el trabajo, en la casa, hace comentarios como no necesitas tener otros amigos si me amas de verdad, cosas de esas, ¿no? Te hace sentir que eres una persona desagradable, estúpida, insegura, alguna vez te ha golpeado. ¿Alguna vez te amenazó o te hizo sentir miedo? ¿Exige saber a dónde voy, con quién me veo? Bueno, todas esas son preguntas y pueden haber muchísimas más, ¿no? De hecho, hay muchísimas más, pero son preguntas que uno debería hacerse para uno decir, para ver si alguien califica o no como tóxico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, ¿cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Aquí hay 12 preguntas, ¿no? ¿Ustedes han visto esos tests que dicen, conteste esas 12 preguntas? Si usted contestó sí en 5 más, usted es tóxico severo. Algo así, ¿no? Pero alguna de esas ya uno lo consideraría como una persona tóxica, ¿no? Entonces, bueno, ¿las relaciones o amistades tóxicas son dañinas? ¿Cuál sería cuál creen ustedes que es la relación o amistad más tóxica que uno podría tener? ¿Alguien que se aviente? Con el viejo hombre, pastor. Ajá. Con el, Sí, eso mismo iba a decir yo, que incluso con uno mismo, porque en como en esa pelea de que, uy, no, no tengo que hacer esto o tengo que corregir, creo que es como la relación más tóxica que podría tener uno. Pero digamos, bíblicamente, ¿no? Hay un versículo o hay un pasaje, un versículo, sí, en la Biblia que habla de una relación o amistad que es la más tóxica que uno podría. Tiene que ver con lo que con dijo el Juan Pablo mundo, también. ¿Cuál? con el mundo. Con el mundo, ¿no? O sea, que tiene que ver todo con eso de la vieja naturaleza como tal, ¿no? O sea, Proverbios 23, 29 dice, la relación más tóxica realmente es la amistad con el mundo, ¿no? Pero digamos en Proverbios 23, 29, que vamos a desarrollar esta parte de Proverbios 23, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Entonces, mire que está hablando de cosas que caracterizan una relación tóxica, ¿no? O sea, acuérdate de todo lo que hablamos ahora, pero pensemos en lo que dice, digamos, la persona que escribió este proverbio, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, peleas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién lo amoratado los ojos? Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid darás dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a ver. Entonces, vamos a desarrollar este proverbio, estos 6, 7 versículos que leemos de este proverbio, para que nosotros por lo menos dimensionemos lo tóxico que puede ser cuando uno tiene amistad con el mundo, ¿no? Porque eso de la Biblia nos lo advierte, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque a veces, como les dije ahorita, uno cuando habla de relaciones tóxicas y amistades dañinas, uno siempre piensa en personas, ¿no? Pero para que vayamos mucho más allá, ¿no? El espectro es mucho más amplio. La palabra de Dios nos muestra que si bien todas esas relaciones son tóxicas,
Pero esta es la verdaderamente tóxica y dañina, ¿no? O sea, la amistad con el mundo, porque trae todo lo que trae una relación tóxica, trae dolor, amargura, fracaso, no nos deja avanzar para nada, ¿no? Entonces, la amistad con el mundo, pues es una relación tóxica que lo primero que destruye, pues es nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, es lo primerito. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, pues se constituye enemigo de Dios. Entonces, esa amistad con el mundo que es tan tóxica que lo primerito que destruye nuestra relación con Dios y nosotros sabemos que nuestro bien está en Dios, ¿no? Entonces, si aplicamos la definición de lo que vimos ahora de una relación tóxica, pues nos damos cuenta que una relación de amistad con el mundo, pues es totalmente destructiva para nuestra vida, ¿no? Y entonces, eh, ahí cabría hacernos esta pregunta, ¿no? Si la amistad con el mundo es tan destructiva para nuestra vida, porque en lo natural uno lo entiende, ¿no? Y uno le pregunta, y ahorita lo estamos hablando, si esa amistad o esa relación que tienes con X o Y persona es tan destructiva, ¿por qué sigues con ella? Preguntaría uno lo natural. Pues aquí aplica lo mismo, ¿no? Si la amistad con el mundo es tan destructiva para nuestra vida, ¿por qué hay tantos cristianos enredados en ella? O sea, en esa amistad con el mundo. No estamos hablando de gente que no es de Dios, porque la gente que no es de Dios no es que o sea, no le vamos a pedir o a decirle, vea, cuídese de tener amistad con el mundo, porque ellos ni siquiera tienen, no es que no tengan una amistad con el mundo, o sea, están inmersos en el mundo como tal, y no es que tengan una amistad ahí, o estén coqueteando con esa amistad o dejándose influenciar, no, están totalmente sumergidos en ella. Hablemos de personas que se digan que son cristianas y que coquetean con esa amistad con el mundo, ¿no? Porque de ahí es lo que se trata, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pastor. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y si hay casos de esos? Claro que sí los hay, muchísimos, ¿no? De hecho, eh, ¿por qué creen ustedes, antes de ir con Milena, por qué creen ustedes que hay personas que se dicen que son cristianos y están enredados en esas amistades con el mundo? porque son carnales todavía. Porque son carnales, porque algunos, algunos que se dicen que son cristianos ni siquiera han nacido de nuevo. O sea, creen que son cristianos precisamente porque van a una iglesia o dándoles el beneficio de la duda porque leen la Biblia y todo eso, pero no han nacido de nuevo o no. Y si han nacido de nuevo, no han entrado en el proceso. ¿Ibas a decir algo, Mile? Sí, va relacionado a lo que estabas preguntando, porque uno diría, bueno, tú dices que el mayor tóxico es el mundo, pero bueno, estamos aquí en este sistema y tenemos que convivir con ellos. Y cuando somos cristianos, y como decía Leo, es que hay parte de, como decían antes, la vieja naturaleza no ha despojado, no ha destruido muchas cosas, y por eso es que estamos ahí con cositas en el mundo, porque realmente, aunque no seamos realmente carnales, o sea, estamos haciendo ese proceso, pero todavía hay cosas, áreas que todavía estamos con el mundo, es por la vieja naturaleza que no hemos podido menguar. Bueno, el tema es que en el mundo estamos, ¿no? Porque como el Señor decía, pues no te pido que los quites del mundo, ¿no? Hay que convivir. Pero el tema aquí es entrar ya en relaciones, ¿no? Como tal. Uno tiene mucha gente que lo rodea a uno y que uno sabe que nada que ver, pero ya cuando uno entra en una relación de amistad con alguien es porque uno ya está inclinando ciertas emociones o sentimientos, ¿no? Entonces, podemos convivir con el mundo como tal. Y acuérdense que cuando hablamos del mundo y todo eso, estamos hablando de todo lo que no es de Dios, ¿no? Pero otra cosa es que ya nosotros nos involucremos como tal, ¿no? O sea, ya no podríamos, pero aún así, por eso hablamos de que hay cristianos metidos en eso, ninguno que milita, acuérdate que ninguno que milita, decía Pablo, se enreda en los negocios de este sistema y como tal, sino que hay que sufrir penalidades, o sea que hay que pasar, digámoslo, por el ir en contra de la corriente como tal, ¿no? Entonces, viene la pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos enredados en ella? Bueno, lo que decíamos con Leo ahorita, hay gente que no ha nacido totalmente de nuevo, no ha renovado su mente, hay cosas que no han hecho del Efesios 4:22, despojarse de esa vieja naturaleza. ¿Y por qué no se despojan de esa vieja naturaleza? Porque pues hay cosas todavía que son atractivas, ¿no? O sea, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, digamos que nosotros acabamos de leer ahorita que hablaba del vino y todo eso, ¿se acuerda que acá hablaba
no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y todo eso. Ahorita vamos a explicar eso ahí, porque está haciendo esa analogía de lo que es cómo se presenta el mundo como tal, ¿no? O sea, el mundo no se presenta como algo destructivo, ni mucho menos, sino que se presenta como algo atractivo, algunas cosas que son placenteras como tal. Pero precisamente de eso se trata cuando un cazador quiere atrapar a su presa, ¿no? Es tratar de atraerla como tal, que bueno, en la pesca se utilizan los anzuelos y las carnadas como tal, ¿no? Entonces vamos a ver ese proverbio que acabamos de leer, qué es lo que nos dice, ¿no? O sea, por ejemplo, Proverbios 29, 23, 29, porque dice, ¿para quién será el ay, no? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las resillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo han moratado los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando, bueno, lo que acabamos de leer allá, ¿no? Entonces, el versículo 29 precisamente nos muestra básicamente los efectos que vimos ahora de lo que es, ya sea el pecado o lo que estamos hablando de una relación tóxica, ¿no? Está hablando del dolor, está hablando de las peleas, está hablando de las quejas, está hablando de las heridas, o sea, está hablando de cosas que lastiman como tal, ¿no? O sea, que es precisamente lo que el mundo ofrece o lo que un mundo sin Dios o unas relaciones sin Dios ofrece. Eh, es muy difícil, digamos, encontrarse una relación fuera del reino de Dios donde no haya nada de eso que estamos hablando ahí, ¿no? Donde no hayan rencillas, donde... Ahora ustedes podrán decir, pastor, pero entre las parejas cristianas pueden haber discusiones, peleas. Sí, claro que las hay, ¿no? Pero no, no debería ser algo que, debería ser las excepciones, no las reglas, ¿no? O sea, pero fuera del reino de Dios, lo más común son eso, las heridas, golpes, y habla ahí de lo amoratado de los ojos, ¿no? Que eso ya es otro nivel, ¿no? Entonces, eh, esto que está ahí, que les estoy hablando, que se da, porque es una realidad que se da, pero no es que el mundo las ofrece, ¿no? No es que el mundo por ejemplo, el mundo te diga, no, fuera del reino de Dios, usted nunca va a ver eso, usted no va a ver ni dolor, ni queja, ni herida, ni amoratado los ojos, ni mucho menos. Así no se ofrece el mundo, ¿no? Lo ofrece totalmente diferente. El pecado se muestra de una manera diferente, mucho más atractivo, placer, alegría, popularidad, prosperidad, algo así, pero sabemos que en el trasfondo de eso al final uno va a ir a dar allá en todas esas heridas que menciona el versículo 29, ¿no? Entonces, y por eso habla del vino, ¿no? Que dice, eh, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, ¿no? Entonces, habla del vino ahí porque, pues, así como el vino se ve atractivo en la copa, digámoslo así, para la gente que le gusta el vino y todo eso, o la gente Después de una carne, el que ha dejado vino y una cervecita no cae mal. sí, que ha dejado el licor y todo eso, pues se ve atractivo, ¿no? Con esos calores, una cerveza y todo eso así. Pues la mundanalidad se muestra muy atractiva como tal, ¿no? Es sumamente llamativa, irresistible, y esa es precisamente la carnada de la que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, todos hemos visto cómo pesca la gente, ¿no? O sea, engañan a los peces con un anzuelito, con una lombriz, lo que sea, lo seducen, lo llaman hasta que muerde y cae, ¿no? Entonces, es la misma estrategia que usa el enemigo en contra de nuestra vida para que nosotros caigamos ahí. Ahora, el tema ahí es, acuérdense, usemos el ejemplo del pez, ¿no? O sea, cuando el pez ve la carnada moviendo y va y un pez no viene y pum, de una, sino que viene y pica y después se va y después viene y otra vez pica y después viene hasta que plum y cae, ¿no? Entonces, eh, lo va trayendo a uno y el pecado entra en nuestra vida de una manera suave, inofensiva al principio, pero bueno, esa es la estrategia que siempre se ha usado, ¿no? Entonces, eh, algunos peligros, digámoslo, usando este proverbio que estamos hablando ahí, algunos peligros que tiene para nuestra vida esa relación tóxica. Porque acuérdense, estamos hablando de la pregunta aquella que dijimos, si sabemos que una relación con el mundo es tóxica, destruye nuestra vida, ¿por qué algunos cristianos todavía eh, coquetean o se relacionan con eso, ¿no? Entonces, eh,
Uno de los peligros que está ahí es precisamente lo que sigue después de este versículo, porque acuérdate que en Proverbios del 29 31 nos está hablando que para quién es eso, para los que sufren dolor, no, es precisamente para los que ven lo bonito, porque se habla del vino y todo eso, pero algunos peligros nos lo sigue mostrando ahí. Por ejemplo, en Proverbios 23 33 dice, tus ojos mirarán cosas extrañas, habla ahí, ¿no? Tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Lo mismo que dice la palabra de que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? Entonces, esa relación tóxica, esa amistad con el mundo, uno de los peligros que tiene precisamente es eso, que nos hace ver cosas extrañas, ¿no? Hace ver lo malo bueno y lo bueno malo, ¿no? Entonces, que es precisamente, y por eso usa el ejemplo del vino, porque si hay algo que caracteriza al licor, es que la gente se embriaga y comienzan a ver cosas extrañas, ¿no? O sea, ¿ustedes no han visto eso que dice que después de yo no sé cuánto, todas las mujeres son lindas y todos los hombres son guapos? Uy, hace ver cosas extrañas, ¿no? Hace delirar a la gente, ¿no? Entonces, así mismo, los efectos del licor son exactamente lo mismo, ¿no? El pecado poco a poco va llenando nuestra mente. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso cuando ya nuestra mente pierde esa capacidad de decir si algo es bueno, malo, bueno, lo malo, bueno, bueno, malo? Entonces ya uno, Cauterizado. una mente cauterizada, ¿no? Pierde una conciencia, porque la conciencia es esa capacidad que nosotros tenemos de saber si algo es bueno o es malo, ¿no? Pero cuando uno pierde esa capacidad de discernir, ya la conciencia se cauteriza como tal. Entonces, es el mismo efecto del licor, ¿no? Cuando una persona está embriagada, pierde esa capacidad de si está haciendo el ridículo, si está hablando tonteras, si está ofendiendo, pelea con todo mundo, a todo mundo le pega, ama a todo el mundo, ¿me entiende? Cosas extrañas, a ver, cosas extrañas. Exactamente lo mismo hace el pecado como tal, ¿no? Entonces, nos hace creer que es bueno, que las bendiciones de Dios, nada que ver, que todo es fruto de nuestro esfuerzo, ¿me entiende? Cosas de esas, a dudar, a cuestionar a Dios, nos hace creer que la vida cristiana es aburrida, que no vale la pena, bueno, tantas cosas que el mundo, esa amistad por medio de esos anzuelos, comienza a meternos ideas en la cabeza. eh, Nos hace creer, por ejemplo, que si de los fines de semana es el único espacio que tenemos para descansar con la familia, para divertirnos, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué las cosas de Dios tienen que ser más importantes? Nos hace creer que los amigos que tenemos en el mundo que odian a Dios, esos sí son verdaderos amigos. Bueno, tantas cosas que esa relación tóxica con el mundo nos hace ver, como dice el proverbio, nos hace ver cosas extrañas, ¿no? Nos hace ver cosas extrañas. Entonces, son cosas peligrosas. Por eso es que la advertencia de la palabra siempre es, no hagan amistad con el mundo porque, vea, aunque no se den cuenta, aunque ustedes crean que no va a pasar, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si uno no le enseña a sus hijos o a la gente que uno tiene relación a que amen las cosas de Dios, este sistema anticristiano se va a encargar de que ellos odien las cosas de Dios, ¿no? Porque aquí solamente hay dos bandos, o se ama o se odia, ¿no? Es una realidad, ¿no? Entonces, precisamente todo eso que estamos hablando es lo que hablaba Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, cosas extrañas. Por eso es que comenzamos a ver en un mundo en el que vivimos ahora, donde los jóvenes quieren ser viejos y los viejos comienzan a hacer cosas de jóvenes, las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Bueno, tantas cosas. Los que están casados se quieren divorciar, los que están divorciados se quieren... No, no. Es un desastre como tal, ¿no? Pero, acuérdense, nos hace ver cosas extrañas, ¿no? ¿Qué más? Después dice Proverbios 23, dice, y tu corazón hablará perversidades. Habla el Proverbios 23 33, ¿no? Entonces, aparte de que nos hace ver cosas extrañas, poco a poco nos va transformando, ¿no? Y dice que va llenando nuestro corazón de perversidad. ¿Se acuerdan que la perversidad es un nivel un poquito más arriba de la maldad, ¿no? Entonces, digamos que poco a poco va afectando nuestro corazón. ¿O no han visto ustedes casos de gente que eran cristianitas, cristianitas y
por ese coqueteo con el mundo y ya después con el tiempo se van apartando y ya después comienzan a denigrar de Dios y a hablar mal de las iglesias y a hablar mal. Yo, por ejemplo, conozco un caso de una persona, inclusive fue a la iglesia nuestra y todo, que toda la vida la hemos conocido cristianita y todo eso, y se esforzaba y estuvo a punto de morir en un accidente y todo ese asunto, pero ahorita anda totalmente apartada porque pues fue dando cabida a eso, se fue relacionando con gente que no amaba la palabra, cuestionar la palabra, y resulta que hoy en día habla pestes de la Biblia, ¿no? Entonces, totalmente apartado. Y pasa eso, ¿no? Poco a poco nos va transformando, como dice el proverbio, y tu corazón hablará, ¿qué cosa? Perversidades, ¿no? Esa mundanalidad comienza a llenar nuestro corazón de perversidad y esa perversidad en nuestro corazón, porque acuérdate que cuando el corazón de uno se llena de perversidad, pues eso comienza ya, entra en uno, se desarrolla y después sale, ¿no? ¿Sale en qué forma? En la forma en la que actuamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que pensamos, en hacer cosas con mala intención y todo eso, ¿no? Que es parte de esa relación tóxica con este sistema, con el mundo como tal. Y obviamente, ¿no? O sea, cuando uno como padre tiene un hijo y uno sabe que ese hijo anda con malas amistades que lo van a destruir, pues, ¿qué sentimiento genera en uno como padre o madre cuando uno sabe que los hijos andan con malas amistades? ¿Cómo se siente uno? Triste, Dolor. dolor. Sí. Triste, ¿no? ¿Cierto que sí? Triste. Que es exactamente lo mismo que le pasa al Espíritu Santo cuando dice, hey, no contristéis al Espíritu. Cuando una persona, ahora usted dirá, pastor, pero si ya se fue al mundo, ¿cómo va a contestar al Espíritu si el Espíritu ya no está ahí? Pero es que estamos hablando precisamente de los cristianos, o ya démosle el beneficio de la duda todavía, que coquetean con eso, ¿no? Que andan en amistades ahí, que, ¿me entiende? Todavía no se han ido directamente al mundo porque ya no serían cristianos, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata el contristar al Espíritu, ¿no? Como tal. Y es por eso que la palabra de Dios advierte, ¿no? Mucho en Efesios 4:30 que les decía, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de la redención, ¿no? Cuando habla de que fuimos sellados es porque fue puesto en nosotros como una prenda de garantía, porque Él es las aras de la promesa, ¿no? Como habla la palabra, ¿no? Ok, entonces también en una relación tóxica, siguiendo con el Proverbio 23, que ya leímos al de allá, que dice, que habla de que uno comienza a ver cosas extrañas, el corazón se llena de perversidad, después habla el 23:34 que dice, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. Entonces, las relaciones tóxicas, y obviamente en general, y esta que estamos hablando, que es una amistad con el mundo, pues se esclaviza de tal forma que a pesar que de todos las desastres que está causando en la vida de la persona, pues hay personas que se aferran a ella, ¿no? Y no quieren dejarla, no quieren dejarla, ¿no? Porque dice, mire lo que dice el proverbio que estamos hablando. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Un mastelero es como como un mástil, digámoslo, en un barco, ¿no? Y entonces dice, me hirieron, pero eso no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. ¿Me entiende? Entonces, a pesar de los desastres que se está viendo ahí, hay una esclavización tal de que aún a pesar de todo eso, la gente se aferra a ese tipo de relación. Entonces, esta relación con el mundo pasa eso, ¿no? O sea, eh, se saben de todas las advertencias y se saben de lo que puede pasar y no puede servir a dos señores porque vas a amar a uno. Aún a pesar de esto, y la gente se resiste a dejarlo, ¿no? A dejar cosas. Hay gente, hay testimonios de personas que les cuesta dejar un vicio y todavía se resisten. Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, Pastor, eh, sí, señor. eso era como el pueblo de Israel cuando quería volver otra vez a Egipto. Sí, exactamente, podría ser eso. O sea, saben que estaban en una relación tóxica porque eran esclavos, eran maltratados, digamos, no tenían derecho a nada, nadie los respetaba, no tenían sueño. O sea,
qué más relación tóxica podría haber que la que ellos tenían con los egipcios, ¿cierto que sí? Y aún así, cuando se les liberó de esa relación y se les prometió cosas nuevas, llegaba un momento en que se aferraban a ellas, querían estar ahí todavía, aún a pesar porque pasa lo que decía el proverbio, ¿no? Sí, yo sé que me golpeaban, pero no me dolió. ¿Cuántas mujeres no creen o... Ya, es que casi siempre es como de la mujer, ¿no? Sí, él me pega, pero él me ama. ¿Entiende? Sí, él me engaña, pero es que, o lo que le decían a uno, inclusive a las abuelas, ¿no? A las mamás, es que él es infiel, sí, pero usted, usted quédese callada, porque usted sabe que los hombres son infieles por naturaleza. ¿Me entiende? Cosas de esas que antes se convivían, ¿no? Entonces, pasa exactamente eso, ¿no? Entonces, eh, esa es una realidad, ¿no? O sea, a pesar de todos los problemas, a pesar de que afecta nuestras finanzas, a pesar de que esa amistad con el mundo trae tantas cosas, entre las principales que es alejarnos del Señor, pero aún así la gente quiere seguir ahí coqueteando con eso, ¿no? Entonces, hay que cortar todo eso, ¿no? Entonces, mire lo que menciona ahí Lucas del hijo pródigo, ¿se acuerda? El hijo pródigo estaba bien en su casa, decidió irse por allá a tener amistad con el mundo, digámoslo, y pasa lo que dice ahí, dice, cuando gastó todo, ¿se acuerda que vio una gran hambre y se arrimó a la gente, y ahí sí ya la gente no, le hizo el quite, se tuvo que ir a apacentar cerdos, deseaba llenar el vientre, bueno, tocó fondo como tal, tocó fondo y hasta allá es donde lo lleva uno esta relación con este sistema anticristiano, ¿no? O sea, tal vez alguien podría decir, pastor, pero no creo que uno llegue a eso de estar alimentando cerdos. No, obviamente que no. Pero a veces puede tocar un fondo mucho más profundo como tal, ¿no? O sea, se pierde la dignidad, se pierde el respeto, se pierde todo, ¿no? Entonces, aquí la recomendación de la recomendación ya para cerrar esto, ya vimos las dos caras de la moneda, vimos la relación tóxica, vimos relaciones saludables, pero ya vimos que la relación más tóxica que nosotros podríamos tener es la amistad con este mundo, porque tiene todas las características de la toxicidad que vimos allá, nos destruye, nos quita nuestra identidad, nuestra autoestima, nos esclaviza, nos lleva a tocar fondo. Y lo peor de todo es que nos lleva a perder una relación con Dios, sabiendo nosotros de antemano que el bien nuestro está ahí, ¿no? Entonces, la recomendación ahí, como decía Job 22:21, es deshazte de esa amistad que es tóxica, no sirve para nada, y busca una amistad verdadera, una amistad de alguien que te ama, que quiere el bien para ti, fortalece esa relación, vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y entonces tendrás paz y por ello te vendrá bien. Esa es la verdadera amistad que nosotros debemos buscar, ¿no? Y entonces quería agregar esto que era la misma preocupación, acuérdate, esa preocupación que decía Job es exactamente la misma que decía Elías allá, viendo al pueblo coqueteando con esas dos opciones, ¿no? Entonces dice en Primera Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose a Elías, a todo el pueblo les dijo, pero ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? O sea, si Jehová es Dios, pues síganlo a él. Y si es Baal, pues sí den pos de él, ¿no? Y el pueblo no respondió ninguna palabra. Entonces, llega un momento en que uno tiene que tomar partido, ¿no? Pero hay que dejar de estar coqueteando con este sistema. Y les digo, obviamente, para que ustedes tengan tengan la información o no sé si alguno esté pasando por algo, pero siempre hay cositas, o sea, nosotros somos 15 16 personas aquí, pero siempre hay cosas de este sistema, cosas del mundo con las cuales uno sigue ahí coqueteando, uno todavía se resiste a deshacerse totalmente. Y es bueno tener siempre presente de que tarde que temprano es cuestión de tiempo, si uno no se deshace de eso es cuestión de tiempo para que eso termine de apartarlo. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si los que somos de Efesios, ya cuando se hacía la dinámica, de hecho el pastor la hizo, Pastor Tibor ahora último que estuvo que decía que esta es la Biblia y que aquí está todo mi origen y todo, y que en la medida en que yo permanezca agarradito de ella me va a apartar del pecado, pero que si yo decido, o sea, por una decisión personal,
coquetear con este sistema, con un sistema anticristiano, hacer amistad con el mundo y entonces me aparto de la Biblia. Ese es el pecado que es lo que caracteriza al mundo, me va a apartar de la Biblia y por ende me va a apartar de Dios, ¿no? O sea, es una ecuación que no tiene más salidas, ¿no? O sea, o es uno o es otro. Lo mismo que le decía Elías al pueblo, decídanse, están ahí, ¿no? Entonces, lo mismo se menciona en el libro de Job. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que te vaya bien? Decide con quién quieres hacer amistad, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Por ahí anda el asunto, no sé si tienen alguna pregunta o alguien quiere agregar algo más, compartir algo más. Pastor, Sí, señor. a mí se me vino un versículo, pero digamos, yo creo que tiene que ver un poco más con lo moral, porque dice en Marcos 2:17 de lo que usted estaba hablando, la- de las relaciones sanas. Decía, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He Ujú, venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ujú. Entonces, digamos, ahí lo que está hablando es que los sanos no tienen necesidad de médico, pero no es esta sanidad, digamos, de la que está hablando usted de las relaciones sanas, sino como a la sanidad espiritual. Es que, digamos, cuando el Señor está, porque eso viene después de que le lavó los pies, ¿no? O sea, a Pedro, digámoslo así, ¿no? No, eso viene después de que estaba comiendo con publicanos y que lo vieron. Es que dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es que, pero creo que él en otro lado también menciona, porque eso lo mencionó varias veces, eso de que él le hayan ido a llamar a justo y no a pecadores. Pero, porque es que precisamente eso, ¿no? O sea, o sea, si yo quiero, piensen ustedes, ¿no? Si yo quiero, digamos, llevar un mensaje de salvación para que la gente se arrepienta, ¿a dónde tendría que ir a hablar? Donde los pecadores, digámoslo así. Donde los pecadores. Entonces, y a eso fue que el Señor vino, ¿no? A rescatar lo que se había perdido. Obviamente, ya había un grupo de personas que caminaban, y por eso a veces se le acercaban y le decían, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y yo, no, cumple los mandamientos. No, ya eso yo lo he hecho. Ah, bueno, estás bien. Entonces, te falta esto y lo otro. Entonces, hay niveles, ¿no? Hay gente que está bien, más o menos, porque acuerde que hay otro que el Señor le dijo, no estás lejos, no estás lejos de alcanzar la vida eterna, porque lo vio que estaba bien empapado, ¿no? Hay gente que está bien, hay gente que anda peleando, la gente que le falta y hay gente que definitivamente nada que ver, ¿no? Entonces, el interés principal del Señor era de abajo para arriba, ¿no? Porque acuérdate que en la matemática de Dios son diferentes. O sea, más prioridad a la gente que no sabía nada como tal, porque a eso vino Él precisamente a liberar al cautivo. Obviamente, si alguien no está cautivo, pues es como que el Señor dijera, bueno, eso es como cuando uno dice, cuando yo predico o cualquier pastor dice, yo voy a predicar sobre el adulterio. Ahora, si usted que me está escuchando no es un adúltero, pues esta palabra no es para usted. ¿Sí entiendes? Porque hoy he venido a hablarle a quién, a los adúlteros. Un ejemplo. Y lo mismo que estaba diciendo ahí, pero mira ese por qué come con publicanos y pecadores. Es que yo vine a llamar a pecadores. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que necesita un médico? Pues el que está enfermo. Porque los sanos no necesitan médico, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo como que lo que hablábamos hace tiempo de la luz, ¿no? Que la luz está hecha para que sea encendida en medio de la oscuridad, ¿no? Porque ¿qué gana uno encendiendo? Es muy raro que uno encienda una vela o bueno, llaman aquí a las velas, ¿cómo es que es? Mechas, No, mechas, candela. Candelas. candelas, que uno encienda una candela ahí en la calle a las 12 del día con un sol tremendo. Eso no tiene chiste, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque hay que encenderlas en medio de la oscuridad. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿en qué se relaciona eso que tú estabas, que ese versículo con lo que estamos hablando ahorita? Pues obviamente, ¿no? O sea, todas las advertencias de esto es para qué tipo de cristianos,
para los que coquetean con las cosas del mundo. Ahora, por ejemplo, yo les decía que siempre hay cositas, y por eso es que uno, si uno no tuviera cosas que examinarse día a día, cosas de las cuales despojarse, pues uno diría, bueno, ya la hice, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es así. El proceso de restauración de Efesios 4, 22, 23, 24 va a ser hasta que nosotros muramos. O sea, siempre van a haber cosas de las cuales tenemos que deshacernos, siempre va a haber cosas que hay que santificar, siempre va a haber cosas de las cuales hay que descontaminarse, siempre va a haber cosas de las cuales pedir perdón, ¿me entiendes? Entonces, eso es un constante, constante. Pero ¿para quién es eso? Para los que reconocemos, obviamente, que no somos perfectos, o sea, que siempre hay cosas que mejorar, que hay cosas que fortalecer, ¿me entiendes? Pues en el momento en que uno crea que realmente uno ya no necesita nada más, pues uno estaría cayendo en la soberbia, en ser sabio en su propia opinión y podría uno caer ya dentro de lo que hablamos ahorita de una persona tóxica, ¿no? ¿Me entiende? Porque parte de no ser tóxico es ser humilde. Y algo que caracteriza la humildad es saber que uno siempre necesita de alguien, ¿no? Y en este caso, pues de quién más que de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el tiempo, por la oportunidad. Regálanos, Karina, una oración para irnos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir este ratito de enseñanza, Señor. Permítanos también y darnos la sabiduría, el discernimiento para poder transmitirla a nuestra familia, Señor, que son las personas más cercanas que tenemos, a nuestros hijos, principalmente, Señor, en este mundo tan peligroso que enfrentamos hoy en día. Ayúdanos a guiar a las personas que amamos, eh, para que aprendan a diferenciar de las cosas buenas y de las malas, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, por esta bendición de poder compartir, Señor, un ratito de tu palabra y de tus enseñanzas. Bendice a las familias, Señor, que estuvieron hoy presentes, a las que no también. Y te damos gracias por todas las bendiciones, porque siempre son más las cosas buenas que nos regalas que las dificultades que nos das. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.